Nunca imaginé que el silencio pudiera tener tanto peso, pero esa noche, en la carretera solitaria que conecta Veracruz con la Sierra de Puebla, el silencio pesaba más que las toneladas de carga que llevaba a mi espalda. Me llamo Ernesto, y llevo 15 años viviendo en la cabina de un Freightliner, viendo pasar la vida a través de un parabrisas sucio de mosquitos y polvo. He transportado de todo: ganado que muge de miedo antes del matadero, químicos que requieren trajes especiales y maquinaria pesada que hace gemir la suspensión. Pero aquella noche de noviembre, la carga era diferente. 7 ataúdes, 7 cajas de caoba barnizada, con herrajes de bronce que brillaban fríamente bajo las luces de mercurio del almacén. El trabajo salió de la nada, una de esas ofertas urgentes que pagan el triple de la tarifa normal siempre y cuando no hagas preguntas y llegues antes del amanecer. El destino era un panteón privado en un pueblo del que jamás había oído hablar, San Juan de la Niebla. El cliente, un hombre de traje impecable y gafas oscuras a pesar de ser medianoche, supervisó la carga sin decir una palabra. Yo solo quería terminar rápido. El aire en ese almacén estaba viciado, olía a flores podridas y a humedad estancada. Cuando aseguré la última correa y cerré las puertas traseras del remolque, sentí un alivio momentáneo. Subí a la cabina, encendí el motor y dejé que el rugido del diésel me calmara los nervios. Pero antes de que pudiera soltar el freno de mano, un golpe suave en la puerta del copiloto me hizo saltar. Bajé el vidrio esperando ver al hombre del traje o a algún guardia de seguridad. En su lugar había un anciano. Era bajito, con la piel curtida como cuero viejo y unos ojos lechosos por las cataratas. Llevaba un sombrero de paja deshilachado y una camisa que había visto tiempos mejores. No sé de dónde salió. El patio de carga estaba desierto segundos antes. Me miró fijamente con una intensidad que me heló la sangre y se acercó tanto que pude oler el aroma a tierra mojada que emanaba de su ropa. «¿Qué se le ofrece, jefe?», pregunté tratando de sonar amable, aunque mi instinto me gritaba que subiera el vidrio y acelerara. El viejo no respondió de inmediato. Levantó una mano huesuda y señaló hacia la parte trasera de mi tráiler, hacia donde descansaban los 7 ataúdes en la oscuridad del contenedor. Luego, con una voz que sonaba como hojas secas arrastrándose por el pavimento, susurró: «Ten cuidado, muchacho. Un cajón va vacío». Solté una risa nerviosa. «¿Cómo que uno va vacío? Se supone que todos van vacíos, abuelo. Son ataúdes nuevos. Voy a entregarlos. No llevo muertos». El anciano negó con la cabeza lentamente, sin dejar de mirarme con esos ojos blancos. Una sonrisa triste, casi de lástima, se dibujó en su rostro lleno de arrugas. «Eso es lo que tú crees», dijo, y su voz bajó aún más, convirtiéndose en un siseo. «6 tienen dueño. El séptimo tiene hambre. Ten mucho cuidado, porque lo que va vacío siempre busca llenarse». Antes de que pudiera preguntarle qué demonios significaba eso, el viejo se dio la media vuelta y se desvaneció entre las sombras de los contenedores apilados en el patio. Me quedé ahí, con el motor en ralentí, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la cabina. «Viejo loco», murmuré para mí mismo, tratando de sacudirme la sensación de inquietud. «Seguro es algún indigente que busca asustar a los novatos». Puse primera y salí del almacén, dejando atrás las luces de la ciudad para adentrarme en la oscuridad de la autopista. Durante la primera hora, todo fue normal. La radio tocaba una balada vieja y el ritmo monótono de las llantas sobre el asfalto me ayudó a relajarme. Traté de racionalizar lo que había pasado. Era lógico que los ataúdes fueran vacíos. En la guía de carga decía claramente: artículos funerarios, mobiliario. Nadie transporta cadáveres en un tráiler de carga general. Eso requiere permisos sanitarios, vehículos especiales, refrigeración.
Yo llevaba madera y metal, nada más. Me repetí eso una y otra vez, madera y metal. Sin embargo, la frase del viejo se había quedado clavada en mi cerebro como una astilla infectada. Un cajón va vacío. La implicación era terrorífica. Si uno iba vacío, ¿significaba que los otros 6 iban llenos? No, era imposible. Yo vi cómo los subían con el montacargas. Pesaban, sí, pero pesaban lo que debe pesar la madera maciza de buena calidad. No había forma de que hubiera cuerpos ahí dentro sin que yo me diera cuenta. ¿Verdad? La duda empezó a carcomerme. Empecé a recordar detalles que en su momento pasé por alto. La forma en que los estibadores manejaban las cajas, con un respeto excesivo, casi con miedo. El hecho de que el cliente insistiera en que se aseguraran con correas dobles, como si temiera que algo se saliera, no que las cajas se cayeran. Y el peso, ahora que lo pensaba, el camión se sentía más pesado de lo habitual para ser solo 7 cajas. El motor se forzaba más en las subidas. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. No fue fuerte. Fue un sonido seco, sordo, thump, como si algo pesado se hubiera caído dentro del remolque. Miré por el retrovisor, pero solo veía la oscuridad de la carretera y las luces rojas de mi propio remolque. Se soltó una correa, pensé. Maldita sea. No quería parar. Estaba en un tramo conocido por los asaltos, una zona de curvas cerradas, donde la señal del celular desaparecía. Decidí seguir hasta la próxima gasolinera, que estaba a unos 40 kilómetros. Pero el ruido volvió a sonar. Thump, thump. Esta vez fueron 2 golpes seguidos, y no sonaban como una caja golpeando el suelo. Sonaban como algo golpeando la madera desde adentro, como un puño. Mi corazón se aceleró. Mis manos empezaron a sudar sobre el volante. Es la inercia, me dije en voz alta, mi propia voz sonando extraña en la cabina. Las cajas se están acomodando. Subí el volumen de la radio para no escuchar, pero la estática empezó a comerse la música. Y entre el ruido blanco, juré escuchar algo más. Un rasguido. El rasguido era persistente, agudo, como uñas arañando una superficie pulida. Screech, screech, screech. Venía directamente de atrás, atravesando la pared de la cabina, metiéndose en mis oídos. Ya no podía engañarme diciendo que era la carga moviéndose. Eso sonaba deliberado. Sonaba desesperado. Miré el reloj del tablero. Eran las 2:33 de la madrugada. La niebla había empezado a bajar de la sierra, espesa y blanca como leche, reduciendo mi visibilidad a unos pocos metros. Los faros apenas cortaban la bruma, creando túneles de luz que no llevaban a ninguna parte. La temperatura dentro de la cabina descendió bruscamente. Pude ver mi propio aliento condensarse en el aire. Revisé el termostato. Estaba apagado. No tenía sentido que hiciera tanto frío. El miedo, ese miedo primitivo que se siente en las entrañas, comenzó a apoderarse de mí. Recordé las palabras del viejo: el séptimo tiene hambre. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba transportando realmente? De repente, el camión se sacudió violentamente hacia un lado, como si una ráfaga de viento lateral nos hubiera golpeado, pero los árboles a la orilla del camino estaban inmóviles. Luché con el volante para mantener el control. Las llantas chirriaron sobre el asfalto húmedo. Sentí un peso desplazarse en la parte trasera, pero no fue un deslizamiento normal. Se sintió como si alguien o algo estuviera corriendo de un lado a otro dentro del remolque, corriendo, pasos pesados, frenéticos, ¡bum, bum, bum, bum! ¡Basta!, grité, golpeando el volante preso del pánico. Como si me hubieran escuchado, el movimiento cesó de golpe. El silencio volvió, pero ahora era un silencio cargado, eléctrico como el aire antes de una tormenta. Tenía que parar.
No podía seguir conduciendo así, con los nervios destrozados y la certeza de que llevaba algo vivo o algo que no debería estar moviéndose allá atrás. Vi un paradero de descanso a lo lejos, apenas una explanada de grava con una lámpara solitaria que parpadeaba. Puse las intermitentes y me orillé. El sonido de la grava crujiendo bajo las llantas me pareció ensordecedor. Apagué el motor. El silencio de la sierra me envolvió. Me quedé sentado, agarrando mi linterna de metal pesado, esa que usamos los camioneros más como defensa que para alumbrar. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. Tenía que bajar, tenía que abrir esas puertas y ver qué demonios estaba pasando. Si era un polizón, alguien que se metió para cruzar la frontera o robar, lo bajaría a patadas. Eso quería creer. Quería creer que era una persona. Abrí la puerta de la cabina y el aire helado de la noche me golpeó la cara. Bajé los escalones lentamente. Mis botas hicieron eco en la soledad del paradero. Caminé hacia la parte trasera del tráiler, la linterna apagada en mi mano, el corazón latiendo en mi garganta. Todo estaba tranquilo, pero cuando llegué a la mitad del remolque, lo escuché de nuevo. No eran golpes ni rasguños, era un susurro, voces, múltiples voces, muy bajas, como un rezo o un lamento que venían de adentro. Me detuve en seco, pegando la oreja a la pared fría de metal del remolque. Al principio pensé que era el viento silbando entre las láminas, pero no, eran voces humanas, o al menos sonaban humanas. Eran murmullos ininteligibles, superpuestos unos sobre otros, como si hubiera una multitud encerrada ahí dentro discutiendo en voz baja. «¿Hay alguien ahí?», grité, golpeando el metal con la palma de la mano. El murmullo se cortó instantáneamente. Silencio total. Ni un grillo, ni el viento, nada. Retrocedí un paso, levantando la linterna y encendiéndola. El haz de luz iluminó las puertas traseras del remolque. El precinto de seguridad estaba intacto. El candado estaba cerrado. Nadie había entrado ni salido desde que salí del almacén. Si había alguien ahí, había estado ahí desde el principio. No quería pensar en la otra opción. Tengo que abrir, pensé. Era mi responsabilidad. Si llevaba gente y se estaban asfixiando, sería mi culpa. Saqué las llaves del candado, mis dedos torpes por el frío y el miedo. Me acerqué a las puertas. Podía sentir una emanación de frío que salía de las rendijas, un frío que olía a flores viejas y a formol. Metí la llave en el candado y giré. El clic del mecanismo sonó como un disparo en la noche. Agarré la palanca de la puerta derecha y tiré. Las bisagras gimieron, oxidadas y renuentes. Abrí la puerta de par en par y apunté la linterna hacia el interior. La oscuridad parecía resistirse a la luz, como si fuera una sustancia densa. Poco a poco, el haz de luz penetró la negrura y reveló la carga. Ahí estaban, los 7 ataúdes, perfectamente alineados en fila india, asegurados con las correas tal como los había dejado. No parecía que nada se hubiera movido ni un centímetro. No había nadie corriendo, no había polizones escondidos en las esquinas. Solté el aire que había estado conteniendo. «Estás alucinando, Ernesto», me dije. «Es el cansancio, las historias del viejo loco, la carretera». Me subí al borde del remolque para revisar las correas de cerca, solo para estar 100% seguro. Caminé entre la pared del remolque y los ataúdes. La madera de las cajas brillaba bajo la luz de mi linterna. 1, 2, 3. Conté mentalmente mientras pasaba. Todo se veía normal. Llegué al cuarto ataúd y me detuve. La tapa del cuarto ataúd no estaba perfectamente alineada. Había una rendija, apenas de medio centímetro, pero estaba ahí. Y en el borde de esa rendija, atrapado en la madera, había algo. Me acerqué, iluminando el detalle. Era un trozo de tela blanca, satinada, como el forro de un ataúd, o como una mortaja. Sentí un nudo en el estómago. Me acerqué más, extendiendo la mano temblorosa para tocar la tela. Estaba húmeda,
Y entonces, desde el interior de ese ataúd, justo debajo de mis dedos, escuché una respiración, una inhalación profunda, rasposa y lenta. Di un salto hacia atrás, casi tropezando y cayendo fuera del remolque. La linterna resbaló de mi mano y rodó por el suelo metálico, el haz de luz girando locamente hasta detenerse apuntando directamente a la hilera de ataúdes. Me quedé paralizado, con la espalda contra la pared del tráiler, la respiración entrecortada. El sonido de esa inhalación seguía resonando en mi cabeza. No era posible. No podía ser posible. Desde mi posición, con la luz proyectando sombras largas y deformes, vi cómo la tapa del cuarto ataúd se movía. Fue un movimiento casi imperceptible, un deslizamiento suave de madera sobre madera. ¡Shhh! La rendija se hizo un poco más grande. Un olor nauseabundo escapó de la abertura, un hedor a carne en descomposición, mezclado con algo dulce, enfermizo. Me cubrí la nariz con el antebrazo, las arcadas subiendo por mi garganta. ¿Y hola? Tartamudeé, sintiéndome el ser más estúpido del mundo por intentar comunicarme con eso. La respuesta no fue palabras, fue un golpe brutal desde dentro de la caja. ¡Bam! La tapa saltó unos centímetros. Luego otro golpe. ¡Bam! Las correas que sujetaban el ataúd se tensaron al máximo, crujiendo bajo la presión. Lo que sea que estuviera ahí dentro tenía una fuerza descomunal. Y no era solo el cuarto ataúd. De repente, el ataúd número 1, el que estaba más cerca de la cabina, empezó a vibrar. Luego el número 2, luego el 3. Un coro de golpes, rasguños y sacudidas llenó el espacio cerrado del remolque. Era como estar dentro de un tambor gigante que estaba siendo golpeado desde adentro por 7 martillos distintos. El ruido era ensordecedor. Recordé las palabras del viejo: 6 tienen dueño, el 7º tiene hambre. Si todos se estaban moviendo, ¿cuál era el 7º? ¿Cuál era el vacío? Miré frenéticamente la fila, el 5º, el 6º, todos se sacudían violentamente, excepto uno, el último, el ataúd número 7, el que estaba más cerca de las puertas abiertas, justo a mi lado. Ese estaba completamente inmóvil, silencioso. Mientras los otros 6 parecían querer explotar, liberando a sus ocupantes, el 7º permanecía ahí, como una boca cerrada esperando ser alimentada. Y entonces entendí, con un horror que me heló hasta los huesos, lo que el viejo había querido decir con un cajón va vacío. No estaba vacío porque no tuviera nada, estaba vacío porque su propósito era ser llenado, y estaba abierto. No estaba abierto, todavía. Pero mientras miraba el 7º ataúd, la tapa comenzó a levantarse lentamente, sin golpes, sin violencia, con una suavidad invitadora. Se levantó hasta quedar en un ángulo de 45 grados. El interior estaba completamente oscuro, una oscuridad más profunda que la noche, un abismo de terciopelo negro. Y desde esa oscuridad sentí una succión. No era viento, era una atracción magnética, una fuerza gravitatoria que tiraba de mi pecho, de mi alma, hacia el interior de esa caja. El terror puro es algo que te quita la capacidad de pensar. Actúas por instinto, como un animal acorralado. No me quedé a ver qué salía de los otros 6 ataúdes, cuyas tapas ya estaban astillándose por los golpes desde el interior. Ni esperé a ver qué me quería tragar desde el 7º. Me lancé hacia la salida del remolque, saltando hacia la grava del paradero sin importarme la altura. Caí mal, torciéndome el tobillo, un dolor agudo que subió por mi pierna, pero la adrenalina lo opacó al instante. Me levanté a duras penas y cojeé lo más rápido que pude hacia la cabina. Detrás de mí, el estruendo dentro del remolque era un caos infernal. Madera rompiéndose, chillidos metálicos y por encima de todo, ese sonido de succión, como un desagüe gigante tragándose el aire. Llegué a la puerta del conductor, la abrí de un tirón y me lancé al asiento.
Mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves al suelo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!, grité, tanteando en la oscuridad del piso, con los ojos fijos en el espejo retrovisor. Lo que vi en el espejo me detuvo el corazón. Algo estaba bajando del remolque. A la luz parpadeante de la única farola del paradero, vi una silueta. No era humana. O si lo fue alguna vez, ya no lo era. Era alta, desgarbada, con extremidades demasiado largas y articulaciones que parecían doblarse hacia el lado incorrecto. Estaba desnuda, su piel grisácea y pegada a los huesos, brillando con una humedad viscosa. Salió del cuarto ataúd, o de lo que quedaba de él, y no estaba sola. Otras sombras se movían detrás de ella, arrastrándose, retorciéndose. Encontré las llaves. Las metí en el contacto y giré. El motor tosió, pero no arrancó. No, ahora no, por favor, supliqué, golpeando el tablero. Miré de nuevo por el espejo. La criatura alta había girado la cabeza hacia la cabina. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y la nariz, solo había piel lisa y tensa. Pero tenía boca. Una boca vertical. Una raja en medio de la cara que se abrió para revelar hileras de dientes como agujas. Intenté arrancar de nuevo. El motor rugió a la vida, gracias a Dios. Pisé el embrague, metí primera y solté el pie del acelerador a fondo. Las llantas traseras derraparon en la grava, lanzando piedras antes de encontrar tracción en el asfalto. El camión dio un salto hacia adelante, alejándose de ese lugar maldito. No miré atrás. No quería ver si me seguían. Aceleré hasta que el velocímetro marcó 110, 120 km/h, mucho más de lo seguro para un tráiler cargado en esa carretera. El remolque se balanceaba peligrosamente en las curvas, pero no me importaba. Solo quería poner distancia. Kilómetros de asfalto entre yo y esas cosas. Sin embargo, el terror no había terminado. Mientras conducía con la respiración agitada y el sudor frío empapándome la ropa, me di cuenta de algo. El ruido había cesado. Ya no había golpes en la parte trasera. Pero el camión se sentía diferente. Se sentía más ligero, mucho más ligero, como si la carga se hubiera bajado o como si algo hubiera cambiado de lugar. Entonces escuché un golpe. Un solo golpe suave, pero esta vez no venía del remolque, venía del techo de la cabina, justo encima de mi cabeza. El sonido fue nítido, inconfundible. Toc, como un nudillo golpeando metal. Me quedé helado, con las manos aferradas al volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Miré hacia arriba, al techo tapizado de la cabina, como si pudiera ver a través de él. Otro golpe. Toc, y luego el sonido de algo arrastrándose. Screech. Algo pesado se estaba deslizando sobre el techo, moviéndose desde la parte trasera hacia el parabrisas. Mis ojos se desviaron hacia la parte superior del vidrio delantero. Vi una mano, o mejor dicho, una garra, dedos largos, grises, con uñas negras y rotas, se aferraron al borde superior del parabrisas, bajando lentamente. La criatura estaba colgada del techo, asomándose boca abajo para mirarme. Grité. Fue un grito agudo, de puro pánico, que rasgó mi garganta. Pisé el freno instintivamente, haciendo que el camión culebreara violentamente en la carretera mojada. La inercia hizo que la cosa en el techo se deslizara hacia adelante. Vi su rostro invertido aparecer en el cristal. Esa piel lisa, esa boca vertical llena de dientes, abierta en un alarido silencioso. Golpeó el vidrio con la frente, crack, dejando una telaraña de grietas justo frente a mi cara. Giré el volante bruscamente hacia la izquierda y luego a la derecha, intentando sacudírmelo de encima.
La criatura chilló, un sonido que no era de este mundo, agudo y penetrante como metal rasgando metal. Se soltó de una mano, quedando colgando solo por la otra, su cuerpo golpeando contra la puerta del copiloto. Vi una oportunidad. Había un túnel más adelante, la entrada oscura perforando la montaña. Aceleré. Si lograba entrar al túnel rápido, tal vez podría... No tenía un plan claro, solo sobrevivir. La cosa volvió a agarrarse, subiendo de nuevo al techo. Escuché cómo desgarraba la lámina, buscando un punto débil para entrar. Estaba tratando de romper el techo corredizo. ¡Lárgate! Aullé, buscando algo, cualquier cosa. Agarré el extintor que tenía bajo el asiento. El techo corredizo de plástico estalló en pedazos. Una mano gris entró, buscando agarrar mi cabeza. Me agaché justo a tiempo, sintiendo el aire pasar por donde había estado mi cráneo un segundo antes. Levanté el extintor y golpeé la mano con todas mis fuerzas. Sentí huesos romperse. La criatura retiró la mano con un siseo de dolor. Entré al túnel. Las luces naranjas pasaban como ráfagas sobre mi cabeza. El ruido del motor se magnificó por el eco. De repente, vi las luces de otro camión viniendo en sentido contrario. Toqué el claxon desesperadamente, haciendo luces. El otro conductor debió ver algo, porque también tocó su bocina, un sonido largo y grave. En ese momento, la cosa en el techo tomó una decisión. En lugar de intentar entrar de nuevo, saltó. Sentí el camión aligerarse de golpe. Miré por el espejo retrovisor. Vi la silueta oscura caer sobre el asfalto del túnel, rodar y ponerse de pie en una fracción de segundo, justo antes de desaparecer en la oscuridad detrás de mí. Salí del túnel temblando, llorando, riendo histéricamente. Había escapado. Lo había dejado atrás. Pero mi alivio duró poco. Mi teléfono, que había estado sin señal durante horas, de repente se iluminó en el asiento del pasajero. Una llamada entrante, número desconocido. Miré la pantalla brillante con terror. ¿Quién podría estar llamando a las 13:00 de la mañana en medio de la nada? Mis manos temblaban tanto que casi tiro el teléfono al intentar contestar. No quería hacerlo, pero una parte morbosa de mí necesitaba saber. Deslicé el dedo. «Bueno», mi voz salió como un graznido. Al principio solo hubo estática, un ruido blanco denso, crujiente, y luego una voz. No era la voz del viejo. Era una voz que reconocí al instante, aunque era imposible. Era la voz de mi hermano que había muerto hace 5 años en un accidente de moto. «Ernesto», dijo la voz, sonando lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo. «¿Por qué no me esperaste? Casi estrello el camión». «¿Quién habla? Esto no es gracioso», grité, las lágrimas brotando de nuevo. «El cajón estaba frío, Ernesto», continuó la voz, ignorando mi pregunta. «Pero el séptimo es cálido. El séptimo nos prometió un camino de regreso. ¿Por qué cerraste la puerta? Te estábamos esperando. Tú no eres mi hermano», sollocé. «Él está muerto». «Todos estamos muertos, hermano. Pero esta noche, la carretera nos dio permiso. El viejo nos dio permiso. Tienes que volver, tienes que llevarnos. Es tu trabajo, tienes un contrato. Vete al diablo». Colgué el teléfono y lo lancé contra el tablero. Se rompió en pedazos, la pantalla negra devolviéndome mi propio reflejo distorsionado. Pisé el acelerador a fondo. El motor del Freightliner gemía. La temperatura subiendo peligrosamente, pero no iba a parar. No hasta ver el sol, no hasta llegar a una ciudad, a una iglesia, a donde fuera. Kilómetros más adelante, vi las luces de San Juan de la Niebla. No era un pueblo normal. Las casas estaban oscuras, sin una sola luz en las ventanas, a pesar de la hora. Las calles estaban desiertas, y en el centro, dominando todo, estaba el Panteón. El GPS me indicaba que ese era el destino. Frené en la entrada del pueblo. No iba a entrar ahí, ni loco. Daría la vuelta y me iría. Pero cuando intenté girar el volante, se trabó. La dirección hidráulica falló.
Los frenos se sintieron esponjosos. El camión siguió avanzando, lento pero inexorable, como si tuviera voluntad propia, rodando cuesta abajo hacia la entrada del cementerio. Las puertas de hierro forjado del panteón estaban abiertas de par en par, y ahí, parado en medio de la entrada, iluminado por mis faros rotos, estaba el hombre del traje impecable y las gafas oscuras. El cliente estaba sonriendo, y detrás de él, alineados perfectamente en el camino principal del cementerio, había 6 agujeros cavados en la tierra, 6 tumbas abiertas, y al final de la fila un 7º agujero. Pero ese agujero era diferente, era mucho más grande, era del tamaño exacto de mi camión. El camión se detuvo justo frente al hombre de traje, el motor apagándose con un último estertor ahogado. El silencio cayó sobre el pueblo como una losa de concreto. No había grillos, no había viento, ni siquiera el sonido del motor enfriándose. Solo mi respiración agitada y el latido ensordecedor de mi corazón en mis oídos. El hombre se quitó las gafas oscuras lentamente. Sus ojos no tenía ojos. Las cuencas estaban vacías, 2 agujeros negros que parecían absorber la luz de mis faros. Sin embargo, sabía que me estaba mirando. «Llegas tarde, Ernesto», dijo. Su voz no venía de su boca, sino que resonaba directamente dentro de mi cabeza, clara y sin distorsiones. «Mis invitados están impacientes, y veo que perdiste parte de la carga en el camino. Eso es un incumplimiento de contrato». Traté de abrir la puerta para correr, pero el seguro estaba puesto. Tiré de la manija, golpeé el vidrio, pero era inútil. Estaba encerrado. «No te esfuerces», dijo el hombre, caminando tranquilamente hacia la puerta del conductor. «El contrato se firma con sangre, no con tinta. Aceptaste el viaje, aceptaste la carga, y ahora debes completar la entrega». «No sé de qué habla», grité. «Solo soy un chofer. Déjeme ir». El hombre sonrió más ampliamente, revelando dientes que parecían hechos de obsidiana. «Un chofer que transporta almas, Ernesto. ¿No te lo dijo el guardián?» Supuse que se refería al viejo del almacén. El cajón vacío no era para un muerto, era para el conductor. Siempre se necesita un sacrificio para cruzar el umbral. 6 almas regresan. Una se queda para pagar el peaje. Entendí entonces el verdadero horror de la situación. El 7º ataúd, el agujero grande. Todo era para mí. Yo era el pago. «¡No!», grité, buscando mi navaja en el bolsillo. El hombre levantó una mano y las puertas traseras del remolque se abrieron de golpe con un estruendo. Escuché el sonido de arrastre, de pasos múltiples acercándose desde atrás. Las cosas que habían quedado en la carretera me habían alcanzado, o quizás nunca se fueron. «Llenen el vacío», ordenó el hombre. Sentí el camión sacudirse cuando algo pesado subió a la cabina, rompiendo la pared trasera del dormitorio. Garras grises atravesaron el tapiz. Manos frías me agarraron los hombros, el cuello, el pelo. Eran fuertes, imposibles de resistir. Me arrastraron hacia atrás, hacia el dormitorio, hacia el agujero que habían hecho para conectarse con el remolque. Luché, pataleé, clavé mi navaja en la carne muerta de esas cosas, pero era como apuñalar arcilla fría. No sangraban, no sentían dolor. Me arrastraron a través de la oscuridad del remolque, pasándome de mano en mano una multitud de sombras susurrantes. «Gracias por el viaje», susurraban. «Gracias por traernos. Ahora te toca a ti. Descansa». Me lanzaron dentro del 7º ataúd. Estaba abierto, esperando. El interior estaba forrado de esa tela negra que parecía abismo. Caí dentro y sentí un frío absoluto, un frío que quemaba. Traté de levantarme, pero cientos de manos me empujaron hacia abajo. Vi la tapa del ataúd cerrarse. Vi la cara del hombre sin ojos asomarse por última vez antes de que la oscuridad fuera total. «Buen viaje, Ernesto», dijo. La tapa se cerró con un clic definitivo. Escuché los martillazos clavando la tapa. «Pum, pum,
¡Pum! Luego sentí cómo levantaban el ataúd, el balanceo, y finalmente el sonido de la tierra cayendo sobre la madera. Primero un puñado, luego una palada, luego una lluvia constante. Grité hasta quedarme sin voz. Arañé la madera hasta que mis dedos sangraron. Pero nadie me escuchó, nadie viene a San Juan de la Niebla, y ahora sé por qué el viejo me advirtió. Un cajón iba vacío, y ese cajón ahora está lleno. Pero la muerte no llegó, o al menos no como yo esperaba. Después de gritar hasta desgarrarme las cuerdas vocales y golpear la madera hasta sentir los huesos de mis dedos crujir, el agotamiento me venció. Me quedé ahí, ovillado en la oscuridad absoluta, respirando un aire que debería haberse acabado hace mucho tiempo. Ese fue el primer indicio de que algo no estaba bien, o más bien, de que la tortura no había terminado. En un ataúd sellado y enterrado bajo 2 metros de tierra, el oxígeno se agota en 1 hora, quizás 2, pero yo seguía ahí, consciente, con el corazón latiendo dolorosamente contra mis costillas, y el aire seguía entrando. Era un aire frío, viciado, con ese mismo olor dulzón y metálico que había sentido en el remolque, pero era respirable. No estaba asfixiándome, estaba en una especie de estasis, un limbo aterrador donde el tiempo parecía haberse disuelto. ¿Habían pasado horas? ¿Días? En la oscuridad total, la mente empieza a jugar trucos sucios. Empecé a ver luces estroboscópicas que no existían, patrones geométricos flotando en el negro terciopelo. Y luego escuché de nuevo. No eran voces esta vez. Era un retumbar lejano. Brum, brum, brum. Vibraciones. Sentía la tierra alrededor de la caja temblar rítmicamente. Al principio pensé que era un terremoto, pero el ritmo era demasiado constante, demasiado mecánico. Era el sonido de un motor diésel gigantesco, rugiendo en algún lugar arriba o quizás abajo. La vibración se hizo más fuerte, sacudiendo mis dientes, haciendo que la madera del ataúd gimiera. Y entonces sentí el movimiento. No estaba quieto bajo tierra. Me estaba moviendo. El ataúd se inclinó bruscamente hacia arriba, haciéndome rodar hacia los pies de la caja. Luego se niveló. Estábamos siendo transportados. ¿Pero cómo? ¿Hacia dónde? La sensación de velocidad aumentó. Ya no sentía la presión de la tierra encima de la tapa. Sentía el balanceo de una suspensión, el traqueteo de un camino irregular. «No puede ser», susurré, mi voz sonando rasposa y débil en el espacio confinado. Sigo en el camión. La idea me golpeó con la fuerza de un mazo. No me habían enterrado en el panteón de San Juan de la Niebla. Eso había sido parte del ritual, o de la alucinación, o quizás solo el comienzo de la carga. Me habían cargado. Yo era la mercancía ahora. El cajón vacío se había llenado, tal como dijo el viejo, y ahora estaba en ruta hacia el verdadero destino. El pánico regresó, pero esta vez frío y calculador. Si estaba en movimiento, significaba que había una oportunidad, por minúscula que fuera. Empecé a explorar mi prisión con las manos, centímetro a centímetro, buscando cualquier debilidad. La madera era lisa, dura como piedra, barnizada a la perfección por dentro. No había clavos salientes, ni astillas, ni rendijas. Era una caja fuerte de caoba. Sin embargo, el movimiento del vehículo, porque estaba seguro de que era un vehículo, se volvió más violento. Escuché el sonido de grava golpeando el chasis desde abajo. Estábamos en un camino de terracería, bajando, siempre bajando. La inclinación era constante, como si estuviéramos descendiendo al centro de la tierra. La temperatura comenzó a subir. El frío sepulcral dio paso a un calor sofocante, húmedo. Empecé a sudar a mares, la ropa pegándoseme al cuerpo. De repente, el vehículo frenó en seco. El impacto me lanzó contra la cabecera del ataúd. Escuché portazos, voces. No eran los susurros de antes, ni la voz telepática del hombre sin ojos.
Eran voces guturales, ásperas, hablando en un idioma que no reconocí, lleno de consonantes duras y chasquidos. Chivalba, Kaai. Escuché cerca de la madera. Alguien golpeó la tapa desde afuera, 3 golpes secos. Toc, toc, toc. ¿Estás fresco? Pregunté una voz en un español roto y antiguo. Me quedé callado, paralizado. ¿Qué debía responder? Si decía que sí, me matarían. Si decía que no, me desecharían. El patrón quiere saber si la carne sigue pegada al hueso, insistió la voz, seguida de una risa que sonó como hienas peleando. Ábrelo. Escuché el chirrido de una barreta forzando la tapa. La madera crujió y estalló. Una línea de luz roja, infernal, lastimó mis ojos acostumbrados a la negrura absoluta. Cerré los párpados con fuerza, cubriéndome la cara con los brazos. La tapa fue arrancada de un tirón y el calor me golpeó como una bofetada física, oliendo a azufre y a cobre. «Míralo», exclamó la voz. «Está vivo. El conductor trajo uno vivo. Premio doble». Abrí los ojos poco a poco, parpadeando entre lágrimas. Lo que vi desafiaba cualquier lógica, cualquier mapa, cualquier realidad que hubiera conocido en 15 años de carretera. No estaba en una bodega, ni en un panteón. Estaba en una caverna inmensa, una gruta colosal cuyas paredes se perdían hacia arriba en la oscuridad, iluminadas solo por antorchas clavadas en la roca y ríos de algo que parecía lava o metal, fundido corriendo por canales tallados en el suelo. Y el camión, mi Freightliner, estaba ahí, estacionado a unos metros, pero ya no era blanco. La pintura estaba ampollada, quemada, y el metal parecía haberse fundido con huesos y cráneos que formaban parte de la carrocería ahora. Los otros 6 ataúdes estaban abiertos y vacíos a mi alrededor. 2 figuras me agarraron de los brazos y me sacaron del ataúd con una fuerza bruta. Eran seres humanoides, pero deformes, con la piel del color de la ceniza y ojos amarillos brillantes. Vestían harapos de cuero y cadenas oxidadas. Me arrastraron por el suelo de piedra caliente, mis botas dejando surcos en el polvo volcánico. «¡Suéltenme! ¿Dónde estamos?», grité, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. El viejo lo había dicho, un camino que no aparece en los mapas. Había cruzado la frontera, pero no la del norte. Me llevaron hacia una estructura en el centro de la caverna, una especie de altar o trono hecho de obsidiana negra, rodeado por un lago de agua quieta y oscura. En el trono estaba sentado él, el cliente, el hombre del traje, pero aquí no llevaba traje, llevaba túnicas ceremoniales hechas de plumas negras y oro, y ya no tenía gafas oscuras. Sus cuencas vacías parecían mirar todo y nada a la vez. «Ernesto», dijo, su voz retumbando en la caverna, haciendo vibrar las estalactitas. «Bienvenido a la terminal. Has hecho un excelente tiempo». Me arrojaron a sus pies. Me levanté a duras penas, tosiendo por el humo sulfuroso. Usted es el diablo», balbuceé. El ser soltó una carcajada suave. «Nombres, etiquetas. Diablo, Mictlantecutli, Apuch. Soy el gerente de logística de este sector. Si prefieres términos que tu mente de camionero pueda procesar. Y tú, Ernesto, has completado una entrega muy especial», señaló hacia el lago oscuro. De las aguas negras empezaron a emerger figuras. Eran las cosas que venían en los otros 6 ataúdes, pero ya no eran monstruos deformes. A la luz de las antorchas parecían personas, gente normal, pero pálida, con una expresión de paz absoluta en sus rostros. Caminaron sobre el agua y se perdieron en la oscuridad del fondo de la cueva. «6 almas recuperadas», dijo el gerente. 6 deudas saldadas. Eran fugitivos que intentaron escapar de su destino, escondiéndose en el mundo de los vivos. Tú nos ayudaste a repatriarlos. ¿Y yo?, pregunté temblando. ¿Soy el pago? ¿Me va a comer? El ser se inclinó hacia adelante, su rostro sin ojos a centímetros del mío. «Comerte sería un desperdicio de talento.
Tienes habilidad, Ernesto. Mantuviste el camión en la carretera a pesar del miedo. No cualquiera hace eso. La mayoría vuelca, se estrella o muere de un infarto antes de llegar al túnel. Tú cruzaste. Se levantó y caminó alrededor de mí. El puesto de transportista está vacante. El anterior, bueno, digamos que perdió la carga y tuvimos que rescindir su contrato permanentemente. Te ofrezco un empleo, Ernesto. ¿Un empleo? La situación era tan absurda que casi me echo a reír. ¿Quiere que maneje para usted? ¿Aquí? No solo aquí, arriba y abajo. Hay muchas cargas que necesitan moverse discretamente. Cargas que no pueden ir por DHL. Si aceptas, volverás a tu mundo. Tendrás tu camión, mejorado. Nunca te faltará dinero, ni combustible, ni suerte. Pero cuando yo te llame, vendrás. Y llevarás lo que yo te diga, sin preguntas. ¿Y si me niego? El gerente señaló hacia el 7º ataúd, que seguía abierto cerca del camión. El cajón sigue vacío, Ernesto, y odiamos desperdiciar espacio. Miré el ataúd, luego miré el lago oscuro, y finalmente miré mi camión deformado. Pensé en mi vida arriba, en la soledad, en las deudas, en los días eternos comiendo en paraderos sucios. Pero era mi vida, era el sol, era el aire fresco, era la libertad de elegir mi ruta aunque fuera una ilusión. Aquí sería un esclavo eterno. Pero la alternativa era la oscuridad eterna dentro de esa caja. Acepto, dije, la palabra sabiendo a ceniza en mi boca. El hombre sin ojos asintió. Excelente elección. Firma aquí. No sacó un papel, extendió su mano y una de las criaturas cenicientas se acercó con un cuchillo de obsidiana. Sin previo aviso, me hizo un corte rápido en la palma de la mano derecha. La sangre brotó, roja y brillante, cayendo sobre el suelo de piedra negra. En cuanto la sangre tocó la roca, se evaporó con un siseo, formando un humo rojo que el gerente inhaló profundamente. «Trato hecho», dijo. «Ahora vete. Tienes una entrega pendiente en Monterrey para el próximo martes. Carga general, no llegues tarde». Hizo un gesto con la mano y todo se volvió negro. Sentí esa succión de nuevo, esa fuerza tirando de mis entrañas, pero esta vez hacia arriba, hacia la luz. Desperté con un grito, sentándome de golpe. Estaba en la cabina de mi Freightliner. El sol de la mañana entraba a raudales por el parabrisas. El parabrisas intacto. No había grietas, no había sangre. Miré mis manos, estaban aferradas al volante. Estaba estacionado en el acotamiento de la carretera, justo donde había visto el paradero aquella noche. Pero no había paradero, solo monte y piedras. Miré el reloj, eran las 7:00 AM. El aire acondicionado zumbaba suavemente. ¿Fue un sueño?, pensé, el alivio inundándome como agua fresca. Me quedé dormido. Fue una pesadilla horrible. Me toqué la cara, el pecho, revisando que estuviera entero. Todo se veía normal. Encendí el motor y arrancó a la primera, sin toser. Me reí, una risa nerviosa y feliz. «Maldita sea, Ernesto, tienes que dejar de comer tacos en la calle antes de dormir», me dije. Puse la direccional para incorporarme a la carretera. Miré por el retrovisor para asegurarme de que no venía nadie. Y entonces lo vi. En mi mano derecha, en la palma que sostenía el volante, había una cicatriz. Una línea fina, perfectamente recta, de un color rojo oscuro, como si acabara de cicatrizar. No estaba ahí ayer. Sentí un frío repentino a pesar del sol. Miré hacia el asiento del copiloto. Ahí, sobre la tapicería, había una hoja de papel, una guía de carga. La tomé con dedos temblorosos. Cliente, logística del Bajío Destino. Monterrey, NL fecha límite, martes próximo. Carga, 18 toneladas de acero. Era un trabajo normal, un trabajo real, pero en la parte inferior de la hoja, en letras pequeñas, casi invisibles, había una nota impresa. Recuerda, un cajón siempre va vacío. Mantente disponible. Desde ese día mi vida cambió.
Ya no soy el mismo Ernesto que manejaba escuchando baladas y pensando en la jubilación. Sigo manejando, sí. De hecho, manejo más que antes. Mi camión ya no es normal. Corre más, gasta menos diésel y nunca, jamás se descompone. He subido la rumorosa con carga completa sin que la aguja de la temperatura se mueva 1 milímetro. He cruzado zonas de asaltos en Michoacán y Guerrero viendo cómo los bloqueos se abren casualmente antes de que yo llegue, o cómo los asaltantes simplemente no me ven, como si fuera invisible. El dinero llega. Los contratos aparecen en mi guantera. Siempre pagan en efectivo, sobres gruesos que encuentro bajo el asiento. He pagado mis deudas. Compré una casa que casi no uso y tengo la cuenta bancaria llena, pero no tengo paz. Duermo con un ojo abierto. Cada vez que suena el teléfono, tiemblo, porque sé que la llamada llegará, la llamada del otro trabajo. Y ha llegado 3 veces en el último año. La primera vez fue para llevar material médico desde un hospital abandonado en la Ciudad de México hasta una fosa común en el desierto de Sonora. No abrí la carga, pero los lamentos que salían del contenedor me acompañaron los 2000 kilómetros. La segunda vez transporté estatuas para un coleccionista privado en Chiapas. Las estatuas respiraban. Y la tercera fue anoche. Me llamaron para recoger algo en ese mismo tramo de carretera, cerca de San Juan de la Niebla. Cuando llegué, el viejo estaba ahí, el guardián. Me saludó como si fuéramos viejos amigos, con esa sonrisa desdentada. «Te ves bien, muchacho», me dijo, palmeando el cofre de mi camión. «El patrón está contento contigo». «¿Qué llevo hoy?», pregunté sin bajarme de la cabina. Aprendí a no bajarme a menos que sea indispensable. Poca cosa. Un pasajero. Se le hizo tarde para su entierro. Subieron un solo ataúd. Blanco, pequeño, de niño. Manejé toda la noche con ese peso en el alma. Un peso que no se mide en toneladas, sino en culpas. Entregué la carga en un cementerio de lujo en Guadalajara, donde una familia vestida de negro esperaba llorando. Nadie me vio llegar, nadie me vio descargar. Simplemente dejé el ataúd en la entrada de la capilla y me fui. Ahora estoy escribiendo esto en una cafetería de paso, mientras mi camión descansa afuera. La gente me mira raro. Dicen que me veo pálido, que huelo a tierra húmeda y a flores viejas. No me importa, lo único que me importa es que por ahora el cajón de atrás va vacío, realmente vacío. Pero sé que es temporal. Sé que en cualquier momento la guía de carga aparecerá en el asiento. Y sé que un día, cuando ya no les sirva, cuando mis manos tiemblen demasiado para sostener el volante o mis ojos ya no distingan la carretera de la niebla, el cajón que vendrán a llenar será el mío. Ese es el trato. Ese es el precio. Y mientras tanto sigo rodando, porque en esta carretera y en la otra, lo único que no puedes hacer es detenerte. Si ves un Freightliner negro con los vidrios polarizados y sin placas en una noche de niebla, no le hagas señas, no intentes rebasarlo, y por lo que más quieras, no mires quién va conduciendo. Podrías ver cosas que te harán desear estar en el cajón vacío. Así que aquí sigo. Soy Ernesto, el chofer del infierno, y tengo una ruta que cubrir. Terminé mi café, dejé una propina generosa en la mesa y salí al estacionamiento. El sol del mediodía caía a plomo sobre el asfalto, creando espejismos de agua en la distancia. Mi camión estaba ahí, imponente, brillando con un lustre antinatural que repelía el polvo. Al acercarme, noté algo en el reflejo de la puerta del conductor. No era mi reflejo. Por una fracción de segundo, vi la cara de mi hermano, pálida, triste, mirándome desde el cromo pulido del tanque de combustible. Parpadeé y la imagen desapareció, reemplazada por mi propio rostro cansado y ojeroso. La culpa, pensé. Solo es la culpa. Pero en el fondo sabía que no era así. La frontera entre los mundos se había vuelto delgada para mí, porosa.
Veía cosas que otros no veían, sombras que se movían en el rabillo del ojo, perros negros que me seguían a lo largo de las cercas, pájaros que volaban al revés. Subí a la cabina. El olor a cuero y diésel me reconfortó. Era mi santuario y mi prisión. Arranqué el motor y sentí esa vibración familiar bajo mis pies. El GPS se encendió solo. No había introducido ningún destino, pero la pantalla mostró una ruta marcada en rojo. Destino, kilómetro 666, carretera federal 57. Suspiré. No había descanso para los condenados. El kilómetro 666 no existía oficialmente, o al menos eso decían los mapas del gobierno, pero los camioneros viejos sabían que había tramos donde la carretera se estiraba, donde las matemáticas fallaban. Puse primera y salí del paradero. Mientras me incorporaba al tráfico, vi por el retrovisor a un hombre haciendo autostop. Llevaba un sombrero de paja y una camisa vieja. El guardián. Me saludó con la mano mientras yo pasaba de largo. No se detuvo ahí. A medida que avanzaba, lo vi de nuevo parado 1 kilómetro más adelante, y luego otro kilómetro después. Siempre el mismo viejo, siempre la misma sonrisa. Me estaba escoltando o vigilando. La radio se encendió sola. Solo había estática al principio, pero luego, entre el ruido blanco, una canción empezó a sonar. Caminos de Guanajuato, de José Alfredo Jiménez. La vida no vale nada. Cantaba la voz, pero se distorsionaba, bajando de tono hasta parecer un rugido demoníaco. La apagué, pero la música siguió sonando, ahora saliendo de las rejillas del aire acondicionado, de las bocinas del celular, de mi propia cabeza. Está bien, ya entendí, dije en voz alta. Voy en camino. Aceleré. El paisaje a mi alrededor empezó a cambiar. Los cerros verdes se volvieron grises y áridos. Los árboles se secaron en cuestión de segundos al pasar junto a ellos. El cielo azul se tiñó de un violeta enfermizo. Los otros coches desaparecieron. Estaba solo en la carretera de nuevo, entrando en su dominio. Miré el asiento del copiloto. La guía de carga había cambiado. Las letras se reescribían solas con una tinta que parecía sangre fresca. Nueva carga. Recolección de emergencia. Descripción: accidente de autobús. Cantidad: 40 unidades. Sentí un escalofrío. 40. Un autobús completo. Iba a ser el recolector de una tragedia que probablemente acababa de ocurrir, o estaba a punto de ocurrir. Pisé el acelerador a fondo. El Freightliner rugió, no como una máquina, sino como una bestia hambrienta. El séptimo ataúd ya no iba vacío en mi mente. Ahora todo mi tráiler era un ataúd gigante, y yo era el sepulturero más rápido del mundo. Frente a mí, en el horizonte, vi una columna de humo negro subiendo hacia el cielo violeta. Ya habían llegado. El trabajo estaba listo. «Allá voy», susurré, apretando el volante. «Allá voy». El humo negro se elevaba como una columna vertebral rota contra el cielo violáceo. A medida que me acercaba al lugar del accidente, la realidad parecía dividirse en 2 capas superpuestas, como una fotografía mal impresa. Por un lado, veía las luces azules y rojas de las patrullas y ambulancias del mundo real. Escuchaba las sirenas y veía a los paramédicos corriendo de un lado a otro en un frenesí desesperado. Pero, superpuesta a esa imagen, veía la otra realidad, la que mis ojos malditos ahora estaban obligados a presenciar. En el plano espiritual, el lugar estaba en silencio. No había sirenas, solo un zumbido estático de baja frecuencia. El autobús yacía volcado en un barranco, una carcasa de metal retorcido, y flotando sobre los restos, confundidas, aterradas, estaban las 40 formas luminosas, almas recién arrancadas de sus cuerpos,
todavía sin comprender que el viaje había terminado de la peor manera posible. Detuve el Freightliner justo en medio de la carretera. Un oficial de la Guardia Nacional me gritó y agitó sus brazos para que me moviera, pero sus gritos eran lejanos, amortiguados. Para él, yo era solo un estorbo físico. No tenía idea de la verdadera función de mi vehículo. Ignoré sus gestos. Accioné el freno de mano y presioné el botón rojo que el gerente había instalado en el tablero, un botón sin etiquetas que solo aparecía cuando había trabajo. Las puertas traseras del remolque se abrieron solas. No hubo chirridos oxidados esta vez. El mecanismo funcionó con un silencio aceitoso y perfecto. Desde el interior oscuro del contenedor no salió luz, sino una atracción gravitatoria, esa misma succión que casi me traga la primera noche. Bajé de la cabina. El aire olía a gasolina quemada y a ozono. Caminé hacia el borde del barranco. Las 40 almas dejaron de mirar sus propios cuerpos destrozados y giraron sus rostros hacia mí. Sentí el peso de sus miradas, 40 pares de ojos llenos de una tristeza infinita. «Suban», dije. Mi voz no sonó como la mía. Sonó como la del hombre sin ojos, resonante, autoritaria, inhumana. Nadie se movió al principio. Una mujer joven que sostenía a un bebé en brazos, ambos brillando con esa luz espectral, dio un paso adelante, flotando sobre la hierba quemada. «¿Es este el trasbordo?», preguntó con voz temblorosa. «Nos llevarán a casa». Sentí una punzada de mi vieja humanidad en el pecho, un dolor agudo de compasión. Quise decirle que no, que huyera, que no entrara en el camión negro. Pero las palabras no salieron. El contrato me ataba. Mi boca se movió por su cuenta. «Sí, es el trasbordo. Suban. No hay mucho tiempo». La mentira supo a hiel. La mujer asintió, consolada, y comenzó a flotar hacia la rampa invisible que se extendía desde mi camión. Los demás la siguieron. Una procesión de fantasmas, caminando entre los vivos, atravesando a los policías y bomberos que trabajaban frenéticamente para salvar cuerpos que ya estaban vacíos. Cargar almas no es como cargar cajas. Las cajas se quedan donde las pones. Las almas pesan, pero no en kilogramos. Pesan en arrepentimientos, en miedos, en recuerdos. A medida que subían al remolque, sentía como el chasis del camión bajaba, como si cada espíritu tuviera la densidad del plomo. El motor, en ralentí, cambió su tono a un gruñido más profundo para compensar la carga espiritual. La mayoría subió dócilmente, aturdida por el trauma de la muerte súbita. Pero siempre hay uno difícil: el conductor del autobús. Su espíritu estaba parado junto a la cabina destrozada, mirando sus propias manos etéreas con incredulidad. Se negaba a moverse. «Yo no tuve la culpa», gritaba al vacío. «Fallaron los frenos. Yo intenté pararlo». Me acerqué a él. En el mundo físico, los paramédicos estaban cubriendo su cuerpo con una sábana blanca. En mi mundo, él brillaba con una furia roja. «Se acabó, compadre», le dije parándome frente a él. Era un hombre corpulento, con bigote, vestido con el uniforme de la línea de autobuses. «Tienes que subir». «¡No!», me empujó. Para mi sorpresa, sentí el empujón. Fue como recibir una descarga eléctrica de alto voltaje. Me tambaleé hacia atrás. Él se dio cuenta de que podía tocarme. Sus ojos se abrieron con esperanza. Tú eres real. Ayúdame. Diles que no estoy muerto. Tengo que llegar a la terminal». «Esta es la terminal», respondí, sacando la vara de metal que ahora siempre llevaba al cinto. No era una herramienta de camionero. Era una vara de hierro negro, grabada con runas que brillaban tenuemente. «No lo hagas difícil». El conductor intentó correr, alejarse hacia el monte, pero no puedes huir cuando el gerente te ha marcado. Levanté la vara y apunté hacia él. Un látigo de sombra salió de la punta, envolviendo su cintura. Él gritó mientras yo tiraba, arrastrándolo inexorablemente hacia la boca abierta del remolque. «Por favor,
«Tengo hijos», suplicaba, sus botas fantasmales arañando el suelo sin dejar marca. «Todos tenemos algo», gruñí, endureciendo mi corazón. Si mostraba debilidad, el gerente lo sabría, y el cajón vacío me esperaba. «Sube», lo lancé dentro del contenedor. Las puertas se cerraron de golpe, sellando los lamentos y las súplicas. El silencio volvió al barranco, roto solo por las sirenas del mundo de los vivos. Regresé a la cabina, sintiéndome sucio, más monstruo que hombre. Arranqué el camión. Los oficiales de policía ni siquiera me miraron cuando pasé junto a ellos. Para sus ojos, yo era solo una sombra en la periferia, un camión que pasaba. Pero yo sabía lo que llevaba. 40 historias interrumpidas, 40 finales, y yo era el verdugo que los llevaba al matadero. El viaje de regreso fue una pesadilla auditiva. A diferencia de las cajas de madera de la primera vez, esta carga no estaba confinada en ataúdes individuales. Estaban sueltos en el contenedor y hablaban. 40 voces resonando a través del metal, filtrándose en la cabina. Al principio era un caos indescifrable, pero poco a poco empecé a distinguir frases sueltas, fragmentos de vidas que se estrellaban contra mi conciencia. Dejé la estufa prendida. No le dije que la amaba. Mi boleto era para el de las 5. ¿Por qué lo cambié? Traté de subir el volumen de la radio, pero la estática infernal solo amplificaba sus voces. Era una tortura psicológica diseñada, estoy seguro, para recordarme mi lugar. Yo no era un héroe, ni una víctima. Era un engranaje. De repente, una voz se elevó sobre las demás. Clara, nítida, golpeando el vidrio trasero de la cabina. «Ernesto, ¿eres tú, Ernesto Martínez?» Frené instintivamente, bajando la velocidad. Esa voz. La conocía. Me heló la sangre más que cualquier demonio o visión del inframundo. Era la voz de doña Cata, la dueña de la pensión donde viví mis primeros años de camionero en Veracruz. La mujer que me daba de comer cuando no tenía ni un peso. La que me cuidó cuando me dio dengue. «No», susurré agarrando el volante con tanta fuerza que el cuero crujió. «No puede ser ella». «Ernesto», insistió la voz. «Reconozco tu forma de manejar. Ernesto, muchacho, sácame de aquí. Está muy oscuro. Hay gente mala aquí». Las lágrimas nublaron mi vista. Doña Cata estaba en ese autobús. Doña Cata, la mujer más santa que había conocido, estaba ahí atrás, en mi camión del infierno, camino a quién sabe qué destino terrible para alimentar al gerente. «Ernesto, por favor, te prepararé esas enchiladas que te gustan». Solo abre la puerta. La tentación de orillarme y abrir las puertas fue abrumadora. Podía dejarla ir. Podía salvarla a ella, solo a ella. ¿Qué importaba una alma menos? El gerente quizás no se daría cuenta, o quizás podría ofrecerle otra cosa a cambio. Mi mano se movió hacia el freno de mano. Iba a hacerlo, iba a parar, pero entonces el asiento del copiloto vibró. La guía de carga brilló con esa luz roja siniestra. Nuevas letras aparecieron quemándose en el papel. Advertencia de integridad de carga. Faltante. Penalización total. Recuerda el cajón vacío. Y debajo del texto apareció una imagen. Era una foto moviéndose como un video en tiempo real. Era una visión de mi propio cuerpo, envejecido, decrépito, encadenado a una rueda de piedra en la caverna, empujando por la eternidad mientras los demonios de ceniza me azotaban. Retiré la mano del freno. Sollocé, un sonido patético y roto. «Perdóneme, doña Cata», susurré, acelerando de nuevo. «Perdóneme, por favor». «Ernesto, maldito seas, Ernesto». Su voz cambió volviéndose furiosa, demoníaca. «Maldito seas tú y tu camión». Seguí conduciendo, dejando que sus maldiciones se mezclaran con el rugido del motor, matando la última parte humana que quedaba en mí. Llegamos al punto de entrega justo antes del amanecer. No era la cueva de la primera vez, ni el Panteón de San Juan. El GPS me llevó a una zona industrial abandonada en las afueras de Monterrey,
un laberinto de fábricas oxidadas y chimeneas muertas. Me detuve frente a una bodega gigantesca, cuyas puertas de acero corrido estaban pintadas con símbolos que dolían a la vista si los mirabas fijamente. Las puertas se abrieron solas. Entré con el camión. Adentro, el espacio era imposiblemente vasto, mucho más grande de lo que la bodega aparentaba por fuera, y no estaba solo. Había cientos de camiones. Filas interminables de tráileres negros, grises, oxidados, quemados. Una flota completa de recolectores. Vi Kenworths antiguos, Volvos modernos, incluso viejos Dina de los años 70 que parecían mantenerse unidos solo por magia negra. Y junto a cada camión, un conductor. Hombres y mujeres con la mirada vacía, la piel grisácea, limpiando sus parabrisas, revisando sus llantas, o simplemente parados en silencio esperando órdenes. Algunos tenían cicatrices terribles, otros parecían cadáveres reanimados. Entendí entonces que yo era solo uno más. El puesto vacante no era único. Éramos una legión. Estacioné mi Freightliner en el lugar asignado, el número 666B. Un equipo de estibadores, esas sombras silenciosas y rápidas, se acercó al remolque. Abrieron las puertas. No hubo resistencia esta vez. Las almas, incluida la de doña Cata, habían dejado de gritar. Salieron en fila con la cabeza baja, grises y apagadas, habiendo perdido toda esperanza durante el viaje. Me bajé de la cabina para estirar las piernas. Un hombre se me acercó desde el camión de al lado. Era viejo. Tenía una cicatriz que le cruzaba la garganta de lado a lado, como una segunda boca. «Nuevo, ¿eh?», dijo con una voz que sonaba como si gorgoteara sangre. «Llevo un año», respondí, a la defensiva. El hombre rió, un sonido húmedo. «Un año es un parpadeo aquí. Yo llevo... Bueno, dejé de contar en 1985. Trajiste buena cosecha. 40. Un autobús. Buen número. Eso te dará crédito para unas semanas de tranquilidad. Oye», se acercó más, bajando la voz. «Ten cuidado con el gerente hoy. Anda de malas. Perdió una carga en el sur. Alguien rompió el contrato». «¿Qué pasa si rompes el contrato?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago al recordar mi casi intento de liberar a doña Cata. El viejo señaló hacia el techo de la bodega. Allá arriba, colgando de cadenas, había piezas, no de camiones, de conductores, chasis humanos desarmados y vueltos a armar en formas grotescas, sirviendo como lámparas vivientes que iluminaban el lugar con su agonía. «Te conviertes en refacción», dijo el viejo. «Mantén tu bitácora limpia, muchacho, y nunca, nunca escuches a la carga». Salí de la bodega con el sol dándome en la cara, pero ya no sentía su calor. Mi camión brillaba, limpio, el tanque lleno de ese combustible rojo que no venden en ninguna gasolinera Pemex. Tenía dinero en el bolsillo y una semana libre por delante, según la nueva guía de carga que apareció en el asiento. «Descanso autorizado», decía. Manejé hacia un motel barato en la carretera. Me duché con agua hirviendo, tratando de quitarme el frío de los huesos, pero el frío ya estaba adentro. Me miré al espejo. Mis ojos estaban cambiando. El iris marrón oscuro estaba empezando a ponerse lechoso, grisáceo, como los ojos del guardián, como los ojos del viejo del almacén. Entendí entonces mi destino final. No iba a morir. No iba a hacer el sacrificio en el cajón vacío. Al menos, no pronto. Me estaba convirtiendo en uno de ellos. En un reclutador, en un guardián. Con el tiempo perdería mi nombre, perdería mis recuerdos de Ernesto y solo quedaría la función. Sería el viejo que toca la ventana de un novato a medianoche y le susurra advertencias crípticas. Me senté en la cama del motel y miré por la ventana hacia la carretera. Veía pasar los coches, las familias yendo de vacaciones, los otros camioneros llevando fruta y electrodomésticos, ignorantes del tráfico paralelo que corría junto a ellos.
ignorantes de que cada accidente, cada tragedia ya tiene un transporte asignado. Saqué mi navaja y tallé una pequeña marca en la mesa de noche de madera. Una rayita. La número 41, si contaba mi primer viaje. Es mi forma de recordar, de aferrarme a algo. Si estás leyendo esto, si eres colega del volante, escucha mi consejo. Si ves una oferta demasiado buena para ser verdad, si te piden llevar cajas cerradas a un lugar que no conoces, si un viejo te habla en la madrugada, corre. Deja el camión, deja las llaves y corre hacia la luz. Porque una vez que subes esa carga, una vez que firmas con sangre, no hay paraderos de descanso. La carretera es eterna. El gerente siempre tiene hambre, y aunque creas que vas solo en tu cabina, créeme, nunca vas solo. Y recuerda, siempre, siempre revisa tu carga, porque tal vez, solo tal vez, el cajón que crees que va vacío está reservado para ti. Mi teléfono vibra. Nuevo mensaje. Cliente. Urgente. Ubicación. Kilómetro 30. Encarga. Escolar. Dios me perdone. Tengo que irme. La lluvia en el kilómetro 30 no era agua. Era una llovizna negra, aceitosa, que emborronaba el parabrisas a pesar de que los limpiadores trabajaban a máxima velocidad. El ambiente estaba cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de mis brazos se erizara dolorosamente. Carga escolar, había dicho el mensaje. 2 palabras que pesaban más que cualquier ataúd de plomo. Mientras frenaba el Freightliner, las luces de emergencia de las patrullas pintaban la escena de rojos y azules intermitentes, pero mis ojos de guardián veían la verdad subyacente. El paisaje estaba teñido de un gris ceniza, el color de la desesperanza. El autobús escolar amarillo yacía de costado, incrustado contra un talud de roca. La parte delantera estaba completamente destrozada. En el mundo físico, los bomberos trabajaban frenéticamente con las quijadas de la vida, tratando de abrir el metal retorcido. En el mundo espiritual, el silencio era absoluto y aterrador. No había gritos, no había llanto. Solo había pequeñas luces, docenas de ellas, flotando alrededor de los restos del vehículo como luciérnagas confundidas. Eran ellos, los niños. Estacioné el camión un poco más adelante, en una zona oscura donde la realidad parecía curvarse para ocultarme. Presioné el botón rojo del tablero. Mis manos, ahora marcadas con cicatrices y venas negras que no estaban ahí hace un mes, no temblaron. Esa era la peor parte, la calma, la monstruosa calma profesional con la que ahora abordaba estas tragedias. Bajé de la cabina, mis botas golpeando el asfalto mojado con un sonido seco, y caminé hacia ellos. A medida que me acercaba, las pequeñas luces comenzaron a tomar forma. Eran niños, de no más de 8 o 9 años. Llevaban sus uniformes escolares, algunos todavía con sus mochilas puestas en sus espaldas fantasmales. Estaban tomados de la mano, formando una cadena humana, o espiritual, alrededor de una figura más alta. Una maestra. Ella brillaba con una luz diferente, una luz blanca y feroz, protectora. Estaba tratando de mantenerlos juntos, de consolarlos, diciéndoles que todo estaría bien, que pronto vendrían sus papás. Me detuve a unos metros de distancia. La maestra levantó la vista y me vio. No vio al camionero cansado, vio lo que realmente soy ahora, vio la sombra, vio las cadenas invisibles que me atan al gerente, vio el vacío en mis ojos. «Aléjate», dijo ella, su voz resonando con una fuerza que me sorprendió. «No te los vas a llevar». Saqué la vara de hierro negro de mi cinto. Pesaba, pero era un peso familiar. «No tengo opción, señora», dije, mi voz sonando como grava triturada. «Y usted tampoco. El autobús se acabó. El viaje escolar terminó. Tienen que subir al transbordo», respondió ella interponiéndose entre los niños y yo. «Eres un recolector, un perro de presa del bajo mundo. Ellos son inocentes, no pertenecen a tu oscuridad.
Aquí no hay inocencia que valga, repliqué, dando un paso adelante. El aura de la maestra me quemaba la piel, una sensación de calor intenso, como acercarse a un horno abierto. Solo hay listas, y ellos están en la mía. Los niños empezaron a llorar al ver mi avance. No entendían lo que pasaba, pero sentían el frío que emanaba de mí, el olor a tierra de panteón que me precedía. ¡Suban al camión!, grité usando la voz, esa voz inhumana que el gerente me había prestado. El suelo tembló. Las sombras se alargaron, convirtiéndose en garras que buscaban los tobillos de los pequeños. La resistencia de la maestra fue heroica, pero inútil. En este plano, la voluntad cuenta, pero el contrato pesa más. Y yo tenía el contrato firmado con sangre. Golpeé el suelo con la vara de hierro y una onda de choque oscura se expandió, rompiendo la cadena de manos que mantenía unidos a los niños. Se dispersaron gritando, sus formas parpadeando como velas en el viento. «No les hagas daño», suplicó la maestra lanzándose hacia mí. Trató de agarrar mi brazo, pero sus manos de luz atravesaron mi chaqueta de cuero sin tocarme. Yo, en cambio, pude agarrarla por el cuello. Su luz quemaba mi mano, haciendo sisear mi piel grisácea, pero no la solté. «Usted viene primero», gruñí, arrastrándola hacia el remolque abierto. La oscuridad del interior del camión, esa boca de lobo hambrienta, pareció rugir de anticipación. La lancé dentro. Su luz fue tragada instantáneamente por las sombras del contenedor. Un grito ahogado y luego silencio. Me volví hacia los niños. Estaban acurrucados contra el talud, temblando. «Vamos», dije, tratando de suavizar mi tono, aunque sabía que sonaba falso. «Su maestra los espera adentro. Es un camión mágico. Los llevará a un lugar donde no hay dolor, donde podrán jugar siempre. Mentiras, mentiras podridas. Pero funcionaron. La promesa de seguridad, la necesidad de seguir a su figura de autoridad, los movió. Uno por uno comenzaron a caminar hacia la rampa. Verlos subir fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida, peor que enterrarme vivo, peor que ver al gerente. Eran tan pequeños. Sus pasos eran tan ligeros. Algunos todavía se limpiaban las lágrimas fantasmales de los ojos. «Señor», me dijo un niño al pasar a mi lado. Se detuvo y me miró hacia arriba. Tenía una herida horrible en la cabeza, pero sus ojos estaban claros. «¿Mi mamá va a estar ahí?». Me quedé helado. Por un segundo, la máscara de monstruo se agrietó. Quise decirle que no. Quise decirle que su mamá estaba en casa, llorando sobre una cama vacía, y que nunca volvería a verla. Pero el contrato ardía en mi bolsillo. «Sí, hijo», susurré. «Tu mamá te alcanzará luego. Sube». El niño asintió y subió. Cuando el último de ellos entró en la oscuridad, cerré las puertas. El sonido metálico del cierre fue como el tañido de una campana fúnebre. Me apoyé contra el metal frío del remolque y vomité. No comida, porque no había comido en días. Vomité bilis negra, espesa como alquitrán. Era mi propia humanidad, pudriéndose, saliendo de mi cuerpo, porque ya no tenía lugar donde habitar. Regresé a la cabina. El GPS ya había marcado el destino. No era la bodega de Monterrey, tampoco la cueva. Destino: el orfanato de las ánimas. Ubicación: desconocida, sigue la luna roja. Miré al cielo. Entre las nubes de tormenta una luna de color sangre se asomaba, enorme y malévola. Arranqué el motor. El viaje sería largo. Y esta vez la carga no gritaba. Cantaban. Una canción infantil, dulce y desafinada que se filtraba desde el remolque y me taladraba el cerebro. A la víbora, víbora de la mar. Por aquí pueden pasar. Conducir bajo la luz de la luna roja distorsiona el tiempo. Los kilómetros no pasan, se estiran.
La carretera dejó de ser asfalto y se convirtió en un sendero de huesos triturados y polvo de estrellas muertas. A ambos lados del camino veía cosas que la mente humana prefiere ignorar: ciudades en ruinas que nunca existieron, bosques de árboles que sangraban savia negra y figuras gigantescas caminando en el horizonte, pastores de bestias que desafiaban la geometría. La canción de los niños no cesaba. Se repetía en un bucle infinito, volviéndose más lenta, más grave, como si un disco de vinilo se estuviera derritiendo. Mis manos en el volante empezaron a cambiar. Las uñas se alargaron, volviéndose negras y curvas como garras de obsidiana. La piel de mis brazos se endureció, tomando la textura de la corteza de un árbol quemado. La transformación se aceleraba. Cada entrega me robaba algo y me daba algo monstruoso a cambio. Llegamos al orfanato de las ánimas justo cuando la luna roja alcanzaba su cenit. No era un edificio, era una fortaleza suspendida en el vacío, una estructura gótica hecha de agujas y torres invertidas que flotaban sobre un abismo sin fin. Puentes de cadenas conectaban la carretera con la entrada principal. Una boca esculpidas en piedra con forma de calavera de niño. Estacioné el Freightliner frente a la entrada. Un comité de bienvenida me esperaba. No eran demonios cenicientos esta vez. Eran mujeres, o lo que parecían ser mujeres, altas, vestidas con hábitos de monja hechos de piel humana, con los rostros cubiertos por velos negros. Las madres. Bajé del camión. Mi estatura había aumentado. Ahora tenía que agacharme para no golpear mi cabeza con el marco de la puerta. Mis botas reventaron al tocar el suelo. Mis pies, ahora garras, se aferraron a la piedra. «Bienvenido, recolector», dijo la Madre Superiora. Su voz sonaba como 1000 susurros de niños a la vez. «Traes una cosecha tierna». 41, gruñí. Mi voz ya no tenía nada de Ernesto. 40 niños. Una maestra. «La maestra es un problema», dijo la madre, deslizando su mano huesuda sobre el metal del remolque. «La fe contamina la carne. Tendremos que purgarla antes de procesarla. Pero los niños son perfectos». Abrieron el remolque. Los niños salieron, todavía cantando, pero sus ojos ya no tenían brillo. Estaban vacíos, negros como los de las madres. Habían olvidado a sus madres, a sus padres, a sus vidas. El viaje bajo la luna roja les había robado la memoria. Caminaron dócilmente hacia la fortaleza, tomados de la mano de las monjas de piel. La maestra salió al final. Su luz se había apagado. Estaba gris, rota, arrastrando los pies. Me miró al pasar. No había odio en sus ojos, solo una lástima infinita. «Pobre diablo», susurró. «Crees que trabajas para ellos, pero tú eres el más atrapado de todos». Quise golpearla, quise gritarle, pero no pude, porque sabía que tenía razón. Vi cómo se la llevaban hacia una torre lateral de donde salían gritos que no eran infantiles. Las puertas de la fortaleza se cerraron. Me quedé solo en el puente, con mi camión y mi vacío. La guía de carga en el asiento se consumió en llamas verdes, dejando solo cenizas y una nueva marca en mi piel, un símbolo rúnico en mi antebrazo que pulsaba con dolor. Subí al camión. Me miré en el espejo retrovisor. Ernesto ya no estaba. Lo que me devolvía la mirada era una pesadilla. Pero el motor rugió, fiel y hambriento, y el cajón siempre necesita llenarse. Di la vuelta en el puente suspendido, las cadenas crujiendo bajo el peso de mi condena, y aceleré hacia la oscuridad, hacia la siguiente tragedia, hacia el siguiente kilómetro 666, porque la carretera nunca termina, y yo soy su eterno pasajero.